Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro, y entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo, y ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María, la Magdalena, Juana y María, la de Santiago. También las demás que estaban con ellas contaban esto mismo a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio solo los lienzos y se volvió a su casa admirándose de lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este sábado santo, en la mañana se contemplan los dolores de María por la muerte de su hijo. La centralidad de este sábado santo en la mañana es totalmente mariano. Es María en sus dolores, la dolorosa, que sumida en el dolor por la muerte de su hijo, pero también en la esperanza de sus palabras, porque no hay como la fe de María. Ella es madre y maestra en la fe y nos enseña que en medio del dolor siempre está la esperanza de la alegría, de las bienaventuranzas. Jesús promete en sus bienaventuranzas que aquellos que lloran, que sufren, que están llenos de dolores, luego gozarán, reirán y tendrán la bendición de Dios en la bienaventuranza de la realidad del reino futuro. Así pues, en esta mañana de sábado contemplamos esa realidad y nos unimos a los dolores del Inmaculado Corazón de María también por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias cometidos contra nuestro Señor Jesucristo alrededor del mundo en la Sagrada Eucaristía, pero también en su presencia real y viva en el mundo ante todos aquellos que, creyendo que Dios no existe y que esto de Jesús es un mito o es una invención, que Jesús no existió, en fin, todos esos dolores que una madre recibe cuando atacan a su hijo y le dicen mentiroso o que realmente no existió, también poniendo en duda la existencia de la madre. Por todos estos dolores, en esta mañana de sábado contemplamos, hermanos, esos dolores a la dolorosa. Es un sábado en el que el silencio se entremezcla con la alegría del gozo de saber la gloria que celebraremos en la tarde. Y es que el Evangelio que acabé de leer es el Evangelio que está propuesto para la vigilia pascual y es el Evangelio de la resurrección. Y vamos a adentrarnos entonces en este Shema, en la reflexión sobre este Evangelio y lo que en la vigilia pascual vamos a vivir. La vigilia pascual, hermanos, es una celebración en la que se sintetiza nuestra historia de salvación. Por eso la vigilia pascual tiene un tinte especialísimo dentro de las celebraciones de este triduo pascual, porque no solamente celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte, sino que también celebramos, hermanos, nuestra realidad de cristianos, de hijos de Dios, sumergidos en una historia que Dios ha ido hilando punto a punto, que Dios ha ido llevando paso a paso, y nosotros estamos en alguno de esos puntos, en alguno de esos pasos.
Hermanos, el evangelio propuesto para el día de hoy es tomado del evangelista San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Y nos dice San Lucas que era de madrugada. Las mujeres fueron de madrugada al sepulcro. Y esto nos dice una de las actitudes que nosotros como cristianos debemos tener. Y es la actitud de la vigilancia. Estas mujeres seguramente no durmieron y apenas medio se resolvía la noche a desaparecer y el día a llegar, ellas se fueron corriendo al sepulcro. Dice que de madrugada, no dice la hora. Yo le pongo tipo 4:30 de la mañana, cuando todavía no hay personas por ahí merodeando, en fin, ¿no? Porque ya a las 5 de la mañana en adelante empieza ya el sol, el cielo a resplandecer de a pocos. En cambio, a las 4:30 todavía está en el momento más oscuro de la madrugada. Pues yo creo que a esa hora. Y yo creo que alrededor de las 4 y 4:30, son conjeturas mías, se pudo haber realizado la realidad propia de la resurrección. Y encontraron corrida la piedra del sepulcro. Es muy significativa, hermanos, esta referencia a este testimonio que dieron las mujeres, porque el encontrar corrida la piedra tiene que ver también, hermanos, con que para que nosotros podamos ir de la muerte a la vida en nuestra vida, es decir, del pecado a la gracia, tenemos que correr la piedra. Hay muchas piedras, rocas pesadísimas en nuestra vida que nos obstaculizan a testimoniar completamente la vida del Señor, esa vida que Él nos ha dado por la gracia, pero también esa vida que Él mismo es en nosotros porque nos habita. Pero la piedra de nuestro pecado, la roca de todo aquello que nos hace sucumbir ante la tentación, nuestras debilidades, pero también cuando consentimos el mal, cuando simplemente le damos la espalda al Señor y no vamos al encuentro con Él en la oración, todas esas rocas que nos encierran dentro del sepulcro que a veces somos y que tenemos por dentro, deben ser corridas, y son corridas con una decisión. Así como el amor es una decisión, la fe es una decisión. Correr la roca en donde estamos metidos en ese sepulcro, por fuera blanqueado pero por dentro podrido, esa roca es movida cuando usted dice: yo quiero dar el paso de conversión hoy. Hoy es el día, hermanos, de dar el paso de conversión. Ayer estuvimos viviendo el Viernes Santo. Fue un viernes de dolor, un viernes donde vimos la piel del Maestro desgarrada por nuestros pecados, por nuestras indiferencias, por nuestras ausencias delante de Él. Pero hoy, viendo y reconociendo ayer lo vivido y contemplado en el Señor, hoy es el día. Hoy es el día, hermanos, en el que Cristo ha vencido la muerte y Cristo vence en ti todas esas rocas que te tienen metido allá en ese sepulcro y que no te dejan salir a la vida, a la luz, que no te dejan respirar, que no te permiten ver el mundo con nuevos colores como realmente es la creación, sino que todavía estás allí enclaustrado en tus situaciones, en tus problemas, en tus incomprensiones, y ves el mundo todavía oscuro, pero el Señor está presto para entrar contigo en la alegría del reino de los cielos y llevarte con Él hacia esa luz que nunca se apaga, hacia ese sol que siempre resplandece. Y también nos dice San Lucas que a las mujeres se le presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Estos dos hombres eran ángeles. Y, hermanos, la misma palabra de Dios nos habla de la existencia de los ángeles. Los ángeles custodiaron el momento en el que Cristo fue entrado en el sepulcro. Y bueno, pues los ángeles también custodiaron todo el Vía Crucis y toda la vida de Cristo. Pero es muy significativo que el texto diga específicamente que aparecieron allí dos hombres a la vista de las mujeres, porque quizás estos dos hombres y muchos más estaban allí custodiando el momento de la resurrección. Y ellos hicieron presencia visible a las mujeres, tratando de enseñarles que aquel
que había muerto ha resucitado. Y asimismo lo dicen. Y estos hombres le dicen a ella o les preguntan una cuestión que es importante no dejar pasar por alto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Eso hace en nosotros el pecado. Eso hace en nosotros estar en el sepulcro sin dar o tomar la decisión de correr la roca, la piedra. Buscamos entre los muertos vida. Y hoy el mundo está envuelto entre realidades de muerte y de oscuridad. Por ejemplo, solamente con esta, el mundo está buscando entre los muertos a los vivos cuando pretende a través del aborto dar, entre comillas, vida a una madre que siente que no va a tener vida si su hijo llega. Es decir, muchas madres hoy en día, y el mundo lo está metiendo en esta lógica de sacrificios satánicos, como antes, sacrificios humanos a los dioses antiguos, que en este caso, y sabemos que los dioses antiguos eran los mismos demonios y el mismo Satanás, pues entonces hoy esos dioses antiguos están volviendo a tomar fuerza en el día de hoy, porque hoy han vuelto y con mucha más fuerza y con más tranquilidad y más exposición ante el mundo y con aval de las naciones, de los imperios del día de hoy, han tomado fuerza los sacrificios humanos de inocentes que complacen sobremanera al demonio, al infierno. Y ante toda esta realidad, el mundo se está sumergiendo en eso que los mismos ángeles preguntan a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos la vida? No, hermanos, es que cuando un bebé muere, no significa que la madre vaya a tener vida por la muerte de su bebé, entonces voy a tener libertad para hacer esto, para hacer lo otro. Al contrario, se sumerge más en la muerte de la esclavitud por el asesinato de un bebé. Y aunque esta madre, después del aborto, quede tranquila, quede como si nada hubiera pasado, la conciencia es algo real que está en nuestro interior y en la que, como tabernáculo donde la voz de Dios está latente en nosotros, el cielo nos está diciendo todo el tiempo aquello que está bien y aquello que está mal, y nos reprocha el pecado y el mal cuando simplemente lo consentimos y no damos vuelta atrás. Dios está siempre allí como un acto de misericordia a través también de nuestros ángeles de la guarda para decirnos: no lo hagas, y si lo hiciste, arrepiéntete, confiésate, restaura, repara, enmienda. Hermanos, estamos envueltos en medio de muertos y allí intentamos buscar vida, pero vida egoísta, vida para nosotros. Y lo que nos está diciendo el texto de hoy es que en medio de toda la oscuridad y mortandad en la que estamos, es decir, en medio de ese sepulcro cerrado de piedra, busquemos a Cristo, que es la luz y la vida, y lo buscamos primero en nuestro corazón, allí en la intimidad del corazón. Cierra la puerta de tu cuarto y entra allí, y el Padre que habita en lo secreto te hablará en lo secreto y luego te recompensará por ello. Y luego de esto, hermanos, luego de ese momento de intimidad, pues salir al encuentro con los hermanos, la iglesia, y salir a la Eucaristía, signo, es fuente y culmen de nuestra fe, y allí vivir entre los vivos y encontrar vida entre donde hay vida y vida en abundancia. Hermanos, es un llamado latente, es un llamado real. Y sigue el texto diciéndonos que estos dos hombres de vestidos refulgentes dijeron a ella la gran expresión de nuestra esperanza: ha resucitado. Y hoy la iglesia estamos en el año jubilar de peregrinos de la esperanza, y este es el momento, hermanos, de la esperanza mayor, de la esperanza sublime, de toda la causa de nuestra fe, y es la resurrección. Hermanos, dice San Pablo: ¿qué sería de nosotros y de nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué hubiese sido de los apóstoles si no hubieran tenido esa esperanza de la confirmación y realización de la promesa del Maestro con su resurrección? Porque la resurrección fue promesa de Cristo para los discípulos, y asimismo es promesa de Cristo para ti hoy, en la resurrección a la vida eterna, pero también, hermanos, hoy en la resurrección ante tus muertes singularísimas en tu cotidianidad, porque cotidianamente estás muriendo y el Señor te invita a morir al pecado, a morir al ego, a morir a ti mismo. Y cuando mueres al ego,
físico, al pecado, a ti mismo, renuncias a todo eso, tomas tu cruz y sigues al Señor, hermanos y hermanas, el Señor nos resucita. Y esa resurrección en esta vida es un baño de gracia glorioso que a su vez es Pentecostés en sí mismo. Bendito sea el Señor. Y nos sigue diciendo el texto entonces que las mujeres fueron donde los 11 y todos los demás. Seguramente habían otros seguidores de Jesús que estaban allí junto a los apóstoles. Y nos dice el texto que ellos lo tomaron por un delirio y no les creyeron. Hermanos, cuántas personas ungidas y llenas de la gracia de Dios son bendecidas con realidades de experiencias místicas, realidades de experiencias propias de un alma que está en intimidad con Dios. Y esto no debe ser una cosa solamente de algunos que son santos. El Catecismo de la Iglesia Católica, no recuerdo en este momento el numeral, nos dice que la vida mística no se da solamente en algunos como un privilegio de Dios con algunas personas muy importantes. No, la vida mística se da en toda alma cristiana que hace un camino de intimidad profundo con Dios. Si tú, hermano y hermana, haces un camino de intimidad profundo con Dios, entonces tú estás caminando en una realidad mística con Dios, de desposorio místico. Y algunas de estas personas que reciben estas experiencias graciosas, entre comillas, de Dios, o sea, llenas de gracia, como apariciones, visiones, alocuciones, en fin, pues son como estas mujeres. Y normalmente, hermanos, sucede en mujeres. Es particular porque las mujeres tienen una predilección especial del cielo hacia ellas, porque miren que las primeras que encuentran el sepulcro vacío y por lo tanto se enteran de la resurrección y la realización de la promesa son mujeres. La primera mujer que se encuentra con el resucitado, bueno, sabemos que es nuestra madre, la Virgen María, que no está relatado en los textos, pero que en contemplaciones de místicos vieron que Cristo, antes de aparecerse, por ejemplo, a María Magdalena, se aparece a su madre. Pero la primera fuera de su madre a quien se aparece es a María Magdalena. Miren, dos mujeres, la Madre de Dios y una discípula y apóstol de Cristo, María Magdalena. Entonces, hermanos, ¿cómo vemos allí cómo hay una predilección especial por las mujeres? ¿Y por qué será esto? Porque la mujer tiene un corazón más dócil y dispuesto, abierto y sumiso al Señor. Los hombres nos cuesta un poco y por eso los discípulos le dijeron a las mujeres o simplemente las tomaron por un delirio y no les creyeron porque simplemente los hombres estamos llenos de tantas barreras, de tantas piedras y rocas en nuestra razón que nos hace falta rodar para darnos cuenta que Dios verdaderamente vive y puede hacer en almas pequeñas lo que hace Dios, que es todopoderoso y es manifestarse, mostrarse, hablar, hacerse escuchar. Entonces, hermanos, esto es bellísimo y termina el texto bellamente diciendo que Pedro, la cabeza. Es que, hermanos, aunque solamente las mujeres habían abierto su corazón en ese momento, hubo una persona. No simplemente se quedó pensando en que aquello era un delirio de mujeres, sino que tomó cartas en el asunto, se levantó de su incredulidad, de su falta de fe, de su oscuridad mental, racional y espiritual, y fue corriendo al sepulcro. Pedro se levantó y salió corriendo, y esa debe ser nuestra actitud: levantarnos de nuestro pecado y salir corriendo a la confesión, levantarnos de nuestra oscuridad y salir corriendo a arrodillarnos y postrarnos delante del Señor para recibir luz, levantarnos de nuestras realidades de ausencia e indiferencia con el Señor e ir corriendo a esas capillas del Santísimo, a esos templos, y arrodillarnos allí donde sabemos que está la presencia viva y presente del Señor sacramentado, y allí darnos cuenta de que Cristo realmente vive, así como le sucedió a Pedro, que él, llegando al sepulcro, asomándose, vio solo los lienzos
y se volvió a casa admirándose de lo sucedido. Porque hermano y hermana, si tú estás esperando un milagro, si tú estás esperando que Dios te responda, si tú estás esperando ver de alguna manera la manifestación de Dios en tu vida, pero no la ves, es porque te falta levantarte y salir corriendo al encuentro con Él, como hizo Pedro. Los demás discípulos o apóstoles se quedaron allá en su incredulidad, pensando y quizás murmurando y hasta criticando a las mujeres, diciendo: miren, están locas, pobrecitas, ¿no? La muerte del Señor les hizo daño en su corazón y en su mente. Ya están viendo apariciones donde no existen. Jesús, ayúdalas, Señor. Y el Señor diciendo: a ver, fui yo mismo el que envié a estos ángeles. Ellas verdaderamente lo vieron. El Señor entristecido, me imagino, de la actitud de incredulidad de los apóstoles y discípulos que estaban allí cuando el Señor les había dado la promesa. Y en fin, sumergidos en esa incredulidad del Señor, yo me imagino, ¿no?, la expresión de Jesús al ver que sus amigos no creían y no habían creído todavía plenamente en sus palabras. Pero Pedro lo hizo. Y hermanos, cuando usted no crea en Dios o simplemente sí crea, pero está esperando, como ya le decía, el milagro, está esperando alguna realidad que le haga creer más, pues no se quede ahí quieto en su incredulidad, no se quede ahí, digámoslo así, parqueado en el parqueadero de la duda, sino que levántese, salga corriendo, póstrese, ore, vaya al Santísimo, vaya a misa, confiésese, y así como a Pedro, usted se asomará allá donde está la evidencia de que Dios es verdaderamente Dios poderoso, Rey y que vive, y allí usted será testigo para luego ser testimonio del poder del resucitado, del poder también de la cruz, del poder de Cristo que nos ha llamado a esta vida de amor, a esta vida de paz, a esta vida de ser cristianos, de ser otros Cristos en medio del mundo. Y termino con esta frase del pregón pascual que hoy pregona y canta la iglesia. Oh feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y ha resucitado. Hermanos, esta es la noche. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.